de Dios, en la palabra de Dios, no en revelación humana, no en lo que se hable bonito, no en las cosas que se ven, porque el enemigo sabe la palabra, el enemigo hace milagros y hace de todo, pero tenemos que saber cuál es el verdadero fruto. Claramente allí el evangelista dice, el árbol que no dé buen fruto, que no dé buen fruto, significa que se va a dar un fruto, pero tenemos que saber distinguir cuál es el fruto bueno y cuál es el fruto malo. Saludamos a todos los que están conectados. Tenemos 19 personas por YouTube, el canal de YouTube de Radio Visión Cristiana, así que los saludamos a todos. Está por allí mis hijos Bella, Ortiz, Freddy, la pastora Yaroli, mi hija Yaro, te amo mucho, los amamos. Mayra Suárez, reíte, todos bendiciones. Vamos a la palabra. La semana pasada nos quedamos en cuidado con los falsos y traje una sinopsis de por encima de lo que nosotros podemos estar viendo actualmente, los falsos profetas, los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cantantes, falsos y falsos, tanta falsedad actualmente que si no estamos, como dije ahorita, fundados en la palabra, nos pasan gatos por liebre. Por eso el apóstol Pablo hablaba, era muy claro, el apóstol Pablo era un heraldo y un satélite de lo que Jesús vino a hacer en la tierra y lo que él dejó su evangelio. El apóstol Pablo lo seguía predicando, así como los apóstoles seguían predicando el evangelio de Cristo. Por ende, nosotros trajimos la semana pasada que varias de las falsas enseñanzas que se están utilizando, que se están dando ahora, es la famosa prosperidad, y hablamos de las riquezas terrenales. Hablamos que es importante recordar que la pobreza financiera no es falta de fe. La pobreza financiera no es falta de fe, porque la palabra del Señor nos muestra ejemplos de personas fieles a Dios que experimentaron tiempos de escasez, y también personas que eran adineradas, como Job, que experimentó una prueba extrema. No significa que si nosotros estamos viviendo, que vivimos en este tiempo como todos nosotros, seamos gente pobre, no significa que alguien venga y le diga a usted, por no tener fe, usted es pobre. Eso es una gran mentira del infierno. Pusimos ejemplos como Elías, como Ruth, como el apóstol mismo Pablo. En resumen, todos estos ejemplos nos enseñan que aunque enfrentemos tiempos de escasez económica y dificultades, podemos confiar en la fidelidad de Dios. Ahora te animo y te hablo, mi hermano, mi hermana, no permitamos que el falso evangelio nos desvíe de la verdadera riqueza que encontramos en Cristo Jesús. Tenemos que buscar tesoros eternos, no los que podamos hacer en la tierra, donde la polilla lo daña, donde todo lo puede dañar, el moho lo daña. Cultivemos una relación íntima con nuestro Redentor, con nuestro Salvador, y confiemos en su divina provisión espiritual, porque si confiamos en Él, sabemos que Él no nos va a fallar, que nuestra fe se arraigue y se una, se pegue totalmente en la palabra de Dios, que estemos arraigados a esa palabra de Dios y en su amor incondicional. De estos falsos profetas y falsos maestros, esta ola de falsos que no comenzó ahora, esto viene desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos que nosotros leemos en la palabra. Desde el Antiguo Testamento viene esta falsedad, porque acuérdense que el enemigo se disfraza de oveja, y por ende tenemos que diferenciar estos susodichos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros. Omiten aspectos fundamentales de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Sana doctrina no es vestimenta, sana doctrina no es dejar de hacer, sana doctrina es enseñanza saludable.
el falso evangelio, los falsos profetas omiten aspectos vitales de la redención, de la salvación, que son fundamentales para comprender el verdadero mensaje del evangelio de Jesús. Y estos aspectos vitales incluyen, número uno, el arrepentimiento de pecado, la justificación por la fe y la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Vamos a ir por partes. Y yo lo tengo anotado aquí. He tratado de llevar esto lo más fidedigno posible a la palabra del Señor. El arrepentimiento de pecados es un llamado esencial del evangelio de Cristo. Sin arrepentimiento nunca vamos a entender que estamos pecando o que hemos pecado. Por ende, ese arrepentimiento de nosotros va totalmente postrados a Cristo, y a través de Cristo, arrepentidos, vamos a ir al Padre. Nos insta el arrepentimiento a reconocer nuestra condición pecaminosa, nuestra condición pecadora, y a volver nosotros nuestra mirada hacia Dios en humildad y en contrición. Tenemos que tener un corazón contrito y humillado. El apóstol Pablo nos dice claramente en Romanos 3:23, y lo voy a leer como está: por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Un hombre pecó en la antigüedad, un hombre pecó, todos pecamos, todos hemos pecado y hemos fallado en cumplir con la perfección de Dios. Pero no todo termina ahí, ya que el versículo siguiente de Romanos 3:24 nos revela, y cito: siendo justificados gratuitamente por la gracia, por su gracia, ese don inmerecido, gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oh, qué palabra poderosa. Alguien tiene que decir un amén a esto. Usted ha sido justificado. Usted, después del arrepentimiento, ha sido justificado gratuitamente. A través de ese arrepentimiento tenemos la oportunidad de recibir el perdón y la reconciliación con Dios a través de su Hijo Cristo. En muchos de estos casos, los falsos apóstoles, los falsos profetas, hablan de que solamente creer es lo único que tienes que hacer. Tú crees y estás bien. Tú crees y estás bien. No, tiene que haber arrepentimiento. Número 2. En estos días me hablaba mi cobertura ministerial. Me llamó el apóstol Wanda Rolón desde Puerto Rico, y me habló algo muy poderoso, y me dijo: hijo, mantente claramente hablando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios como es, porque este desate de falsedad está copando el mundo entero. Hermano, no podemos dejar de predicar la verdad del evangelio de Cristo. Y por ende, el segundo punto que esta gente omiten es la justificación por la fe, que es otro pilar fundamental del evangelio. Arrepentimiento, número 1, y número 2, ese arrepentimiento produce justificación por la fe. No podemos ganar nuestra salvación por nuestras propias obras. No podemos ganar nuestra salvación por lo que yo haga, por lo que yo dé, o por las ofrendas de pacto, o los decretos. Todo este espiritismo que se está levantando. No, más bien somos justificados, declarados justos delante de Dios únicamente por medio de tu fe en Cristo Jesús. Me arrepiento. Cambio de mente, metanoia, cambio de mente, conversión, cambio de gobierno. Automáticamente entramos en esa revelación de la palabra a través de su Espíritu Santo, que nos va a decir: tú eres justificado gratuitamente por la gracia. Ahora, la justificación por la fe es a través de nuestra fe en Cristo Jesús, únicamente por medio de la fe. Efesios 2:8 y 9.
Esta carta a la iglesia de Éfeso del apóstol Pablo nos dice, capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Claramente el apóstol Pablo en esa revelación del Espíritu Santo nos deja saber que es por la fe. Si tú no tienes fe, vas a ser otro religioso más, que solamente vas a ir a un templo a cantar y a sentirte bien y para que te vean y das una ofrendita y das el pesito pentecostal y das tu diezmito y si no, no lo das porque no tienes ningún tipo de remordimiento, que no quieres dar nada y por ende te conviertes en un religioso de iglesias, de congregaciones, y eso no es así. Es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es un regalo de Dios que estamos punto a conquistar. Primera de Pedro 1, versículo 3, inmarcesible, que está preparada. Dice, la salvación está preparada para el día postrero. Nosotros hablamos que somos salvos. Hermano, la realidad es que no hay salvación ninguna hasta que lleguemos al gran día. Oh, gloria al Señor. Y esto viene a través de la cruz. Es que la obra redentora, a través del derramamiento de sangre, a través del Cordero inmolado, Jesús. Oh, gloria al Señor. Número 3. La obra expiatoria de Jesucristo en la cruz es el punto central del evangelio. El amor. Dios Padre, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo que envió a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vuelvo para atrás. 3 puntos. Número 1, aspectos vitales que omiten los falsos profetas, los falsos maestros. Ahora todo es pacta, dame una ofrenda, pacta, decreta, dame una ofrenda, pacta, decreta. Y se inventan las cosas para manipular. Y a todos los que no están fundados en la palabra, tú lo ves en Facebook dándole amén, amén. Y por allá sale una y empieza a hablar un poco, y perdonen la expresión, disparates que no viven ni en su casa, porque detrás de la puerta viven dobles vidas. Y sin embargo, amén, amén. Por sus frutos, ¿y cómo usted sabe? Por sus frutos los conoceréis, pastor. Por sus frutos los conoceréis, pastora. Por sus frutos los conoceréis. Estos aspectos los omiten los falsos maestros, las falsas enseñanzas, arrepentimiento, justificación por la fe. Y número 3, la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz es el punto central del evangelio. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, 24. Esto es poderoso. Leemos, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por eso en la cruz Jesús cargó con nuestros pecados. Mira, yo una vez escuché en una radio por ahí una persona decir que Jesús se hizo pecado. Hermano, tenga cuidado con esa gran herejía. Y tenga cuidado, si usted no ha estudiado, póngase a estudiar la palabra y póngase a estudiar los errores de traducción que repetimos sin poder estudiarlos. En la cruz Jesús cargó el pecado tuyo y mío y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Su sacrificio nos ofrece la oportunidad de recibir el perdón y la vida eterna. Oye esto, su sacrificio nos ofrece la oportunidad de recibir el perdón y recibir la vida eterna. Deja de hacer lo que tienes que hacer, a ver si no vas a perder. Después de haberlo enseñado todo, dice el apóstol Pablo, después de haberlo corrido todo, después de haberlo enseñado y caminado todo, no sea que sea descalificado. Por eso estos 3 aspectos son vitales para la salvación, que nos muestran la necesidad de reconocer
nuestra condición pecadora y confiar en la gracia salvífica de Dios para nuestra salvación. Sin estos tres aspectos, arrepentimiento, justificación, obra expiatoria, el evangelio queda distorsionado totalmente y priva a las personas de experimentar la plenitud de la salvación que es en Cristo y es nuestra punto de conquista. Nosotros vamos a ir a echarle mano a Cristo en el gran día. Ahora, hay muchas formas que esta gente, vamos a seguir, yo sé que no nos va a dar tiempo la semana que viene, de predicar el falso evangelio. En el contexto del falso evangelio, las predicaciones se caracterizan por tener un enfoque de proselitismo. Prosélito es aquel que quiere hacer, bueno, en el Nuevo Testamento el proselitismo era Pablo era un prosélito que trataba de convertir a los gentiles al judaísmo. Yo le llamo a esto proselitismo, que buscan atraer a grandes audiencias, a grande gente, para que sigan a los grandes telemercaderes, a los teleevangelistas, a los teleprofetas, a los Facebook profetas, a los Facebook mercaderes, a los Facebook apóstoles, a los Facebook pastores, traer esas audiencias utilizando los mensajes que apelan a tu necesidad como ser humano, como ellos saben cómo tú estás, como ellos saben, porque ellos van a todos los lugares predicando el mismo sermón lo predican en todos los lugares. Ellos saben la necesidad que hay en todos los lugares. ¿Qué es lo que hay? Pobreza, maltrato, la mujer maltratada, y si van para países tercermundistas, ellos van a ver que totalmente el machismo es una de las plataformas más brutales en esos lugares, y no te vayas muy lejos, en los Estados Unidos también, y ellos entienden, ellos apelan a la necesidad. Por eso es que ellos saben cómo manipular. Vamos a empezar con el enfoque proselitista. Y si usted va la semana pasada y puede ver el mensaje, usted va a entender la secuencia de estos mensajes. Si no, vaya a la página de Casa de la Fe Bronx, New York de YouTube y busque estos mensajes. El enfoque proselitista de toda esta gente, su objetivo principal de estas predicaciones es obtener más seguidores y ganar popularidad. A todos nos gusta la popularidad. A todos nos gusta eso. Dejemos la hipocresía. Pero si usted predica el evangelio de Cristo, deje que el evangelio de Cristo le dé a usted la fama. Como a Jesús. Jesús claramente, el evangelista decía, y su fama crecía y crecía por predicar el evangelio del reino de su Padre. Sin embargo, como creyentes, debemos recordar que nuestra misión va más allá de simplemente aumentar números, de aumentar likes, de aumentar views y buscar reconocimiento. Si Dios no te ha reconocido, ese es el peligro. Busca, hermanito, hermanita, que Dios te reconozca. El verdadero mensaje del evangelio no se trata de satisfacer tus deseos egoístas, necesidades temporales de las personas, sino compartir el amor de Dios y la verdad que conduce a la salvación. Jesús nos instruye en Mateo 28 y con esto termino. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra misión es hacer discípulos, no buscar views, no buscar likes, no buscar popularidad, no manipular para yo obtener el fin de lo que yo quiero. No, es convertir las personas. El verdadero proselitismo tuyo y mío es convertir las personas a Cristo, no convertirlas a ti. Oh, gloria al Señor. Padre, gracias por este momento. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Y no me importa si soy señalado, no me importa.
Yo voy a hablar la verdad de lo que tú me enviaste a hacer, a decir. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén, amén. Nos despedimos hasta la semana que viene. La tercera parte viene la semana que viene, así que